sabemos que la realidad no puede ser interpretada totalmente por la interpretación. Siempre la realidad supera la interpretación. No todo lo que se diga puede ser totalmente explicativo de la realidad que vivimos, pero esperemos que nos dé algunos criterios, algunas bases para interpretar por dónde va nuestra sociedad, a dónde nos están llevando. Como ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 con ocasión de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, y se creó para favorecer que ningún país otra vez fuera a comenzar una guerra. Fue tan catastrófica la Segunda Guerra Mundial que dijeron ya no más guerras, vamos creando un organismo internacional que cuando alguien quiera armamentarse demasiado, que lo pongan en paz. Ese fue el proyecto originario de la ONU. Y la ONU ha ido creando distintos organismos, ONGs, aparte de los que ya tiene estructuralmente, que han ido influyendo en el decurso y organización de los países del mundo. Y ha ido creando organismos que son educativos o destructivos, dependiendo quién lo dice y cómo lo valora. Por ejemplo, un organismo es la IPPF. ¿Alguien había escuchado de ese organismo? International Planetary Federation. Es un organismo que este autor argentino Jorge Scala le llama IPPF, la multinacional de la muerte. ¿Por qué? Porque este organismo se ha dedicado a proponer una propuesta social, educativa, que lleva la cultura de la muerte, como lo dice Juan Pablo II en su documento El Evangelio de la Vida. Vamos a ver qué es lo que propone la IPPF, pero no es la única. Hay otros organismos que hacen estas propuestas. Se sabe que para debilitar una sociedad hay que debilitar la familia. Si no hay familias bien constituidas, no hay una sociedad firme. Si hay familias con valores firmes, difícilmente se le puede tumbar. La familia es como el fundamento, o como dijo también la ONU en los derechos humanos, la célula de la sociedad. Debilita la familia y la gente se hace manipulable. No sé si se han fijado, ahorita que estamos perdiendo ese ambiente familiar fuerte, cómo somos fácilmente manipulados y estandarizados en gustos y en manifestaciones. ¿Por qué somos iguales en forma de pensar, de vestir, de comer, cuando deberíamos ser tan distintos? Y sin embargo, fíjense cómo nos van estandarizando. Aparentemente damos nosotros respuestas de elección libre, pero en el fondo nos hacen decir lo que nosotros queremos, lo que otros quieren que nosotros pensemos y decidamos. Hago un ejemplo. César, si yo te doy una hamburguesa recién hecha, calentita, con sus papas fritas, y te pregunto, ¿qué va a querer tomar? ¿Qué respondes? Una Fanta. ¿Creen que sea cierto lo que dijo? ¿Qué nos hacen pensar? Una Coca. Ya lo traemos asociado. ¿Quién de nosotros se le ocurre comerse una hamburguesa con un vaso de agua natural? Nadie. ¿A usted sí? Bueno, felicidades. Y el agua natural tan buena, no te hace daño, no te levanta los niveles de azúcar, no te hace prediabético, diabético, no te engorda. Y sin embargo, fíjense cómo no hacemos una elección racional, sino una reacción conducida, una reacción conducida y estandarizada. Por eso los artistas ya son mundiales, por eso los gustos son mundiales, porque si no hay familia, tú pierdes tu identidad y respondes a un parámetro que te imponen. Cuando uno no tiene familia, ya no sabe uno decir, yo soy hijo de José, hijo de Pedro, mi abuelito. Hoy, cuando ya no tenemos una experiencia de familia, nos tienen que proponer modelos cambiantes. El otro día, y me gusta referir este ejemplo, fui a celebrar una misa a un templo, y mientras me estaba revistiendo para entrar a misa, un chiquillo acólito como unos 8 años, le pregunté, ¿cómo te llamas? Michael. Pues ya entré a misa, salimos de misa, y acabando la misa, me dice la sacristán, padre, no se llama Michael, se llama Andrés. Oye Andrés, que te vaya bien. No, yo me llamo Michael. ¿Por qué Michael? Si me dijeron que, no, soy Michael Jackson, y empieza a bailar caminando en la luna y hacerle el thriller, y se acababa de morir el rey del pop. Este muchacho, ya platicando con él, sus papás se divorciaron, su papá se fue, ¿sabe dónde? Su mamá se fue a Estados Unidos, la mamá se los encargó a los abuelitos no le hacían mucho caso, y el chiquillo no tenía identidad.
Si no tengo identidad, pues venga Chicharito, venga Memo Ochoa, venga Justin Bieber, venga Maná, U2, o busco a alguien que me dé, porque yo no la tengo. Y con ellos me desvelo, lloro, grito, se fue Chente, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Si ya no tengo la ley del... ¿Y qué va a hacer de mí si no tengo? Me la robaron. Entonces hay que buscarse otra. Y por eso nos prestan identidades prestadas si no tenemos una familia. Si yo tengo familia, sé quién me quiere y sé de dónde vengo. Si no tengo identidad, ando buscando dónde provenir. Y esto se favorece en una educación mundial globalizada. Seguimos. La ONU, este organismo, repito, que fue hecho para la paz, desde 1995, asumió como agenda propia unos objetivos que se idearon en Beijing, China, en 1995. ¿Cuáles son estos objetivos que se idearon? Los así llamados derechos reproductivos y de salud, derechos sexuales y salud reproductiva. ¿En qué consisten? Y donde quiera los oímos. Ahorita que la niña de 9 años, que ahora es de 12, que si fue un novio, que si fue el padrastro, siempre nos han dicho, hay que buscar la salud reproductiva. ¿Y en qué consiste? Primero, en la anticoncepción, y que esto sea vinculante, no dejarlo a la libertad. Tú, antro, si no tienes este tipo de instrumentos que eviten la concepción, te puedo rescindir el contrato, la licencia municipal. Lo tienes que hacer. Ya no repito la palabra porque se oye muy feo. La anticoncepción a fuerzas. También promover la así llamada maternidad segura. La maternidad segura es que no tengas hijos. El aborto, que no tengas hijos. Tú, como quieres llevar tu vida, haz de tu vida un papalote, nomás no tengas hijos. Y si son hijos de familia, menos. Si son hijos de temporales, eso no hay problema. Pero hijos de familia que de identidad, esos son peligrosos. Hay que tener hijos por donde sea, pero no de familia, donde tú te desarrolles como ser humano. Proporcionar servicios de aborto seguro y legal. ¿Cómo inflan las cifras de abortos y de madres que se mueren cuando son infladísimas? Yo al menos que hoy haya oído a mis hermanos, a mis hermanas de vecinos que se mueren por un aborto clandestino, casi no se oye, y sería muy notable. Tú estás conviviendo con fulanita, de repente, ¿dónde está? Pues se murió. ¿De qué? Pues le picó el tsetse o la malaria, ¿sabe qué le picaría? Pues se murió de repente. Inmediatamente se correrían las voces. Y fíjense cómo inflan las cifras para que presionar a los gobiernos y que aprueben clínicas de aborto seguro, como si a la mujer no le dañara el tener un aborto. Yo me pregunto, ¿qué mujer de veras no tiene ninguna consecuencias de abortar? ¿Y en cuál programa te dicen cuáles son las consecuencias del aborto? No se dice. A mí me ha tocado oír mujeres que a veces después de 20, 30, 40 años del aborto, cómo lloran por esa situación que hicieron. Es un sufrimiento profundísimo que la sociedad hipócritamente lo quiere tapar. Tú abortas y como si, haz de cuenta como que llegaste a un lugar, te cambiaste de zapatos, saliste con unos distintos y no pasó nada. Como si de veras ese sentimiento tan profundo de la mamá hacia el hijo no contara nada, cuando es el más profundo. Cuando yo estaba en Roma estudiando, un compañero sacerdote compró una moto para ir a la escuela, a la universidad. Y Roma es una ciudad muy caótica, de mucho tráfico, más que Guadalajara. Entonces, en una ocasión iba hacia la universidad y un carro lo aventó, lo tumbó y le quebró una pierna. En ese momento la mamá, a 12,000 kilómetros de distancia, sintió y le habla unas horas después: hijo, ¿cómo estás? Y el hijo, para no, bien. ¿No tienes nada? No, estoy bien. Es que tuve un presentimiento, como que algo te pasó. No, estoy bien. ¿Cómo supo la mamá a 12,000 kilómetros que su hijo tenía algo? Eso es una cuestión impresionante. Y la mamá, cuando mata al hijo, ¿a poco no le quedará nada de sentimiento? Si lo hace por razones económicas, por presión, a lo mejor en el momento como que tapa, pero a poco no le queda. Y sin embargo, en esta educación que nos dan, nos hacen ver como que el aborto es una cosa inocua, inofensiva. Tú lo puedes hacer y no pasa nada. Si tienes poquita fe, apego a tu religión, pues córtale poquito y ya no pasa nada. Eso es humano, no es cuestión religiosa, no es cuestión ideológica, es cuestión inserta en la cuestión humana. Y aquí lo proponen
como una cosa muy bonita. También en el plan educativo que tiene la ONU, apropiado pues de esta conferencia de población, hay que hacer disponibles los servicios sexuales y reproductivos a adolescentes y niñas desde los 10 años. Por eso no nos extrañe que en las escuelas se les dé todo ese tipo de información y casi se les induzca a tener prácticas de estas. En nuestra época, lo pueden decir los que son de mi edad para arriba, o sea, a los 10 años todavía jugabas canicas, valeros a la comidita, a las muñecas. Hoy ya no juegan a eso porque les robaron su infancia. Se la robaron con una sobreexcitación en los aspectos genitales. Y por eso, cómo abunda toda esa situación. No porque así estemos hechos, sino porque así nos están educando. Estamos cayendo en una educación así de ese lado. También se propusieron legalizar el aborto. En una sociedad democrática como se dice que es la nuestra, se debería hacer un plebiscito. Vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar una ley, vamos haciendo un sondeo. En una sociedad democrática lo que pesa es la voluntad de los ciudadanos. Cuando se aprueba un aborto, leyes de aborto, ¿a quién le preguntan? A nadie. Todo se hace de escondiditas. Los políticos que para aprobar una ley, cualquiera que sea otra, se pelean los del grupo de allá, los del grupo de acá, nunca se ponen de acuerdo. En cambio, para ese tipo de leyes, unánimemente todos paran el dedo y como si estuvieran de acuerdo. Hagan cuenta como un director que les dice, violinista, violonchelo, levanten el arco y cuando yo les diga bájenlo, lo bajan. Así, disciplinadísimos. Dice uno, ¿quién tiene esa potencia de disciplinar a tanta gente, a tantos países? ¿Cómo lo hacen? Ya no refiero a lo que el cardenal Sandoval dijo en Aguascalientes hace 3 años, pero a lo mejor por ahí va la situación. Seguimos. ¿Qué significa ideología de género? Para las feministas de género significa que ellas no están de acuerdo, las mujeres, en ser diferentes del varón. Es un presupuesto que traen. ¿Por qué ser diferentes? Hay que ser unisex. Una cosa que es totalmente distinta. Es como si la silla le dijera a la mesa, pues tú tienes 4 patas y yo también tengo 4, pero no queremos ser diferentes, vamos a ser iguales. Eso es distinto. De hecho, la palabra sexo viene del latín. El verbo seco, seca, secare, secavi, secat, sexo significa dividir. Sexo significa que estamos divididos. Ni el varón es totalmente hombre, ni la mujer es totalmente hombre. Como dice el Génesis, unidos, cuando llega esa unión espiritual, psicológica, se da que ya no son 2 sino una sola carne. Pero mientras tanto somos divididos, por eso tenemos una llamada hacia la complementariedad. Y las feministas de género dicen, hay que acabar con eso. Que el hombre se comporte como mujer, la mujer como hombre, y que haya mucha variedad. Cada quien puede construir su género. Ya no hablan de sexo, porque el sexo es natural. El género es construcción social, yo me lo creo. Hay un dicho latín que dice, nascitur non fit, nascitur non fit, lo que se nace no se hace. Y la naturaleza nos dio una cosa que nos dio por nacimiento, eso no lo hacemos. Yo me puedo vestir como quiera, eso yo lo hago, pero tener mi psicología, tener mi cuerpo, eso no es mío, eso es por naturaleza. Yo soy varón, tú eres mujer, por naturaleza, aunque te pongas ropa de mujer, de varón, sigues siendo varón o mujer. Si educativamente te vas a frontera y puedes caer, pero sigue siendo lo mismo aunque estés en frontera. Lo mejor es, edúcate para lo que eres. Eres varón, sé varón. Eres mujer, sé mujer. En cambio, en esta ideología nos dicen, tú puedes ser varón, feminízate. Tú eres mujer, masculinízate. Es más, hasta haz una operación transgénero. Cámbiate de género. ¿Por qué tienes que someterte a algo que tú no quieres? Fíjense cómo en el fondo hay una perversa intención. Si tú rompes con la naturaleza, rompes con Dios. Si tú rompes con lo que Dios te ha dado, Dios es creador, rompes con el creador y entonces tú te vuelves Dios de ti mismo, diosa de ti mismo, la más grande. Ni Babel hizo una cosa tan grande. Seremos como dioses, pero yo me autoedifico, me autodivinizo. Ellas, las feministas de género, son dualistas, separan a la persona humana en su dimensión corporal y espiritual. Seguimos. Proponen que hay muchos géneros y cada quien puede elegir qué tipo de género quiere ser. Tú puedes escoger tu género.
ya van como 9 o 10 los que han inventado, ahorita aquí pusimos 7. Tú puedes ser masculino, femenino, homosexual, lesbiana, bisexual, transvesti, transexual. Tú eres el que eliges. ¿Cuál es la metodología? Ten muchas experiencias. Ten muchas experiencias para que después digas, ya elegí lo que yo quiero ser. En otras palabras, pervierte tu instinto sexual, ten muchas experiencias promiscuas para que después decida lo que quieres. Yo hago una comparación. Haz de cuenta que vas caminando y alguien te pega con un palo en el cerebro. Te dejó todo, luego te dicen, ¿para dónde quieres ir? Pues ya no sabes, ya lo que quieres es estar parado. Aquí también, pervierte lo más sagrado que es tu sexualidad y luego te dicen, ¿qué quieres ser? Pues ya escoges lo que quieras. En cambio, no estamos hechos para eso. Seguimos. Antecedentes filosóficos. ¿Cómo se fue originando toda esta mentalidad? Hay un autor, Christine de Pisa, desde el siglo XIV, que habla de que la memoria, de que la mujer ha vivido siempre sometida. Entonces, hay que agraviar todo eso. La mujer debe sacar adelante todos los agravios y pisoteos que ha tenido en la historia. Y luego viene René Descartes, este filósofo que estudió con los jesuitas del siglo XVII. Él, con su duda metódica, cogito ergo sum, rompe la unidad sustancial del alma y el cuerpo. Y entonces dice, si ya no hay alma y cuerpo unidos, el ser humano, en una buena antropología dice, el ser humano tiene alma y cuerpo, es alma y cuerpo, no se puede dividir. En cambio él dice, sí se puede dividir. Si se puede dividir, entonces son totalmente independientes. Por tanto, se deduce que hay una diferencia entre sexo, lo biológico, lo natural, y género, la construcción social. Y esto va a seguir adelante en su desarrollo filosófico. Seguimos. Poulain de Labarre aplica esto a la ideología de género y dice, tú puedes cambiar lo transmitido, lo recibido, lo que has recibido por naturaleza. Tú tienes cuerpo de mujer, tú puedes cambiarlo. Tú tienes cuerpo de hombre, lo recibiste, pero lo puedes cambiar. La desigualdad sexual es solamente un prejuicio fundado en la razón. Entonces, en la modernidad en la cual estamos, nos proponen, tú puedes tumbar esos tabúes, tú puedes quitar esas estereotipaciones. Ya no vivas estereotipadamente, tú saca lo nuevo que tú traes. Hay un libro que editó el DF para los jóvenes, Tu futuro en libertad, donde todo esto que estamos hablando, aquí lo ponen de una manera muy bonita. Y recordemos, caray, se me salieron los acordeones. Lo ponen de una manera muy bonita y se los impusieron a los estudiantes en el DF. Recordemos que ahí toda esta ideología avanzó de una manera supersónica. Por eso, al que acaba de salir lo hicieron el mejor gobernante del mundo y hasta le dieron un premio. Thomas Hobbes, este autor, filósofo que escribió el Leviatán, dice, en el ser humano es cuerpo. Entre lo humano y lo animal no hay más que una diferencia de grado. ¿Qué diferencia hay entre una golondrina y un ser humano? Ninguna. Solamente que la golondrina hace sus casas hacia abajo y el ser humano las hace hacia arriba. Por eso fíjense, toda esta antropología, cómo dicen que los animales son inteligentes y a nosotros cada vez nos hacen menos inteligentes. Nos dicen, aunque sin decirlo, bájense los humos seres humanos. Ustedes pensaban que hijos de Dios, ¿quién es el hombre? Que los hiciste mayor como los ángeles, Salmo 8. Son más inteligentes los changos, vale más una ballena, vale más una caguama. Sino caguamas. ¿Por qué? Porque si tú tomas un huevo de caguama y te lo llevas, delito federal, vas a la cárcel. Oye, pero no es una caguama, es un huevo. Pues sí, pero de ahí va a salir. Si tú a un ser humano lo matas, te premian. ¿Por qué? Porque al menos oxígeno va a chupar del mundo y así más ecológicos somos. Vale más una caguama que una persona humana. A la persona humana se le puede pisotear, pero hay de ti si pisas a un animal. Ya en el DF, golpear un perro, ya vas a la cárcel, pero no, puedes seguir matando 10, 15, 20, destrozando los humanos y hasta te sacan en la televisión. En CSI hasta te sacan en Mentes Criminales, hasta te proponen como... Pacto social. Bueno, Thomas Hobbes
dijo una frase en el Leviatán que nuestros políticos la siguen mucho. Autoritas non veritas facil legem. Lo que hace la ley es la autoridad, no la verdad. Entonces, yo, autoridad, se me ocurre dar una ley, la tienen que obedecer. Oye, pero eso no es verdad, no va con lo natural, yo la decidí. El Papa Benedicto, cuánto ejemplo nos ha dado de amor a la verdad, y por eso ha sido un hombre que dialoga y profundiza sobre la verdad, no sobre ideología, no sobre pensamiento, no sobre opinionitis, que dice la mayoría, sino sobre la verdad. Si alguien acepta la verdad hace libre. Si alguien vive en la mentira nos destruye, aunque ahorita seamos compadres. Yo me pregunto, cuando dos ladrones se ponen los que asaltan los cajeros automáticos, ¿ustedes creen que se tienen confianza uno al otro? ¿Ustedes creen que cuando tienen el botín, a poco firman mancomunados, lo meten al banco y después dicen, total confianza es de nosotros? Claro que no. Y están esperando a ver cuál es el primero que mata al otro, porque cuando no se vive en la verdad nos lleva a la muerte. Seguimos. Marx y Engels, ellos escribieron un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad y el Estado. Y ahí escribió Marx que entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo, es la peor opresión que hay. Es decir, fíjense cómo ya viene la tendencia a separar el matrimonio como debe ser. ¿Y qué propone Marx? Defender y facilitar el divorcio. Desde Marx, y lo estamos ya viviendo de una manera, porque la ONU lo está promoviendo en todos los países, que el divorcio. Segundo, que la mujer entre al mercado laboral. Fíjense cómo la política económica ha restringido mucho los salarios mínimos para que precisamente la mujer salga. Y a poco por salir al trabajar se resuelven los problemas económicos. Y sin embargo, cuánta insatisfacción hay en la mujer, porque no es ni madre, ni esposa, ni trabajadora, porque no está hecha para eso. La mujer no se siente contenta y eso ya no hay experiencia de familia. Ya no hay quien eduque a los hijos, ya no hay quien ame a los hijos. El esposo sale, la esposa sale y los hijos. Si una mujer cuando sale a trabajar, les platico otro ejemplo, una mujer salía a trabajar todos los días y le pagaban 800 pesos y luego le preguntó a otra, oye, ¿y tú cómo le haces? Porque tienes niños chiquitos, sales a trabajar, ¿cómo le haces con tu niño chiquito? Pues se lo dejo a una vecina y gratis, no, le tengo que pagar 500 a la semana. Sale por 800, deja 500 y se queda con 300, resuelve su problema económico, sus hijos se enamoran de ella, educa a sus hijos en sus virtudes, claro que no. Por eso cuánto pandillerismo, cuánto falta de valores, porque si no hay quien eduque y a los gobernantes les interesa, pues ya ustedes respondan, si hay políticas de esas. También hay que colocar a los niños en institutos ajenos al hogar familiar. Fíjense cómo la perversión de la ideología, que el hijo si nace no se ha educado en un calor familiar, si no tiene amor, el hijo aunque tenga computadoras, internet, Facebook, comida, ¿a poco se siente uno como ser humano amado y querido? Por tanto va a amar y querer a los demás, se vuelve uno una fiera. En Estados Unidos, y no nomás ahí, en todos lados del mundo, nos damos cuenta de que gente muy inteligente, 20, 25 años, con un proyecto de vida promisorio, en buenas universidades, de repente sale y empieza a matar, no a enemigos. No es un Rambo o un Steven Seagal que mata a todos porque... No, por una cuestión que no se siente amado, querido por su familia. Por tanto, la sociedad que es su familia segunda la ataca y por eso repele esa agresión. Si no hay sentido humano, familiar, no hay sentido de persona. Otra autora feminista, Shulamit Firestone, dice que la mujer ha sido siempre subyugada, por tanto tiene que apoderarse del control de la reproducción, que ella sea dueña de su propio cuerpo. Frases que cada vez nos los meten más y ya estamos con el chip adentro. Tú eres dueña de tu cuerpo, tú decides qué quieres hacer, tú haz lo que quieras. San Pablo en la carta a los Corintios nos dice otro criterio, pero ahí no lo proponen así. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre? Ninguna, solamente las genitales. Así lo dijo Firestone. Por tanto, eso se puede cambiar. Tú ve con un médico, la ciencia está avanzada, te lo puede hacer. Stuart Mill, él en un ensayo que se llama sobre la servidumbre, habla del feminismo contemporáneo y lo favorece mucho. Seguimos.
Pero la madre del feminismo actual se llama Simone de Beauvoir. Ella fue pareja de Sartre, el gran filósofo francés parisino, Jean-Paul Sartre, el que escribió El ser y la nada o La náusea. Y escribió un libro que se llama El segundo sexo. Ahí habla y destruye la antropología natural de la mujer y su feminidad. El ser humano no tiene esencia, solo existencia. El ser humano vive aquí, tiene cuerpo, pero no tiene trascendencia, no tiene espíritu. Entonces, si solamente eres cuerpo, como dijo la Macarena, dale vuelo y que diga la Macarena, que ta. Entonces, tú no tienes que dar cuentas a nadie después. No hay espíritu superior. Tú eres nomás aquí. Entonces, date gusto, no te limites, no te castres, no te esterilices, más bien, dale. Levi Strauss, y por eso teoriza y justifica la teoría del amor libre, que prácticamente de 25, 30 años para acá ya nos mentalizaron. ¿Por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que firmar un papelito? ¿Por qué si el amor es libre, que sabe qué? En el fondo es esto que nos lleva a la felicidad completa y lo experimentamos que no del todo. Más bien nos va llevando un vacío existencial. ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas adicciones? ¿Por qué? Porque no nos sentimos plenos. Y las adicciones son una respuesta compensatoria a una falta de felicidad. Sigmund Freud también dice, la familia surge como una respuesta a una necesidad. El macho experimenta la necesidad de una mujer, pues, y la ve como su objeto sexual. Y eso basta. Recordemos que ya Freud tiene una antropología pesimista y no trascendental. Por eso todo es la libido. La libido es lo que mueve. Margaret Sanger, esta mujer, estuvo muy de acuerdo con todo lo que Hitler estaba haciendo. Ella es una irlandesa que murió en Estados Unidos, de padres americanos. Pero cuando Hitler cayó y las ideas sobre Hitler cambiaron, ella se cambió en las palabras, pero no en los contenidos. Si por ejemplo Hitler estaba haciendo la eutanasia, matar a los que no servían, la eugenesis, matar a los que tenían alguna tara, eso mismo propuso Margaret Sanger, pero con palabras distintas, y fue la que inventó la frase los derechos sexuales y reproductivos, donde todo eso que venimos hablando lo incluye, derechos sexuales y reproductivos. La reproducción es propia de los animales, la procreación es propia de los seres humanos, y aquí nos dieron título de animales, derechos sexuales y reproductivos. Solamente tiene valor conservar la satisfacción sexual individual y el amor físico. Hace ratito Rubén nos decía, ¿cómo te llamaste después de estar juntos? No me interesa, lo bueno que ya me sentí satisfecho en ese aspecto. Cuando hay una vivencia profunda de amor humano, no solamente buscas lo genital, lo físico, buscas lo que verdaderamente te hace crecer. Y un amor, lo dijo un filósofo, Aristóteles, pero el filósofo, el que fue discípulo de Platón, siglo III antes de Cristo. Una persona que no ama para siempre no es capaz de amar un día. El amor humano es fiel o no es amor humano. Así lo dijo Aristóteles en Ética Nicómaco, ahí lo pueden leer. Ella opinaba, Margaret Sanger, el hecho conyugal es la influencia más degenerante de una sociedad. Que haya matrimonios es lo más degenerante que hay en la sociedad, por eso hay que acabarlos. Y fíjense cómo se promueven otro tipo de convivencias sexuales parecidas al matrimonio, pero que no son matrimonio. Por toda esta ideología que nos han ido metiendo en la educación visual, cine, esto, aquello, en la educación formal, en la escuela y en las canciones. ¿Cuántos videoclips van por este lado? Ahí están los de Reiki, que por cierto va a venir a darnos un concierto, aquí ir a verlo. Y por eso abogaba por una asociación voluntaria entre parejas sexuales. Margaret Sanger dice, lo más bonito es tener parejas sexuales. Así hasta el aburrimiento se te quita, tienes más novedades. Cosa que ya en muchas personas ya entró la educación. Ya es parte de su mentalidad. Usando la palabra latina, lo escogitaron, lo sacaron de su propio interior. ¿Fue una verdad que encontraron o fue una ideología que impusieron? ¿Y por qué se extendió de una manera tan estandarizante? Porque ricos y pobres entramos aquí, gente del norte, gente del sur entramos aquí, gente de ciudad, gente de pueblo, entramos en esta educación.
hicieron en el DF. Tú puedes decir, yo ya no quiero vivir, voluntad anticipada, mátenme. Pero no uses la palabra mátenme porque se oye muy mal, voluntad anticipada. Y luego ya van a dar la segunda ley. Puede decidir cualquier familiar o incluso la autoridad. Entonces, cuando la autoridad diga, tú ya no sirves, te estás llevando mucha medicina para la diabetes y vas para afuera, ya no eres productivo, estás estorbando. Toma la decisión tú, voluntad anticipada, o la tomamos por ti. Y van a ver que ustedes, jovencitos, les va a tocar esta ley, a nosotros ya casi. Pero ustedes van a ver, a como nos llevan educándonos, a ustedes les va a tocar que les apliquen la ley de la voluntad anticipada, no por voluntad de ustedes. A nosotros nos van a dar que nosotros elijamos de transición, pero ustedes se las van a imponer a cómo va el proceso. Estrategias para implantar la ideología. Síguele. Hay que convertir en derecho humano el control natal, pero que se vea como una decisión y no como una imposición, porque si nosotros que somos hijos de la Revolución Francesa, libertad e igualdad, nos imponen algo, respingamos. Pero si nos dicen, tú elígelo, mira, nomás hay tacos de frijoles y frijoles de tacos, ¿qué quieres? Ay, pues ¿cuál será? Ándale pues ándale pues, decidiste bien, felicidades, sacaste 10 y nota. Entonces, tú decides lo que nosotros queremos que decidas, tienes que decidir esto y esto. ¿Estás de acuerdo? En muchas escuelas los exámenes ya se los hacen así a los adolescentes. Si tú rechazas esto y esto, repruebas. Si tú lo aceptas, eres inteligentísimo. La otra vez aquí en Guadalajara, en el Informador sacaron unas estadísticas. ¿Qué personas y qué nivel cultural tienen los que aceptan la homosexualidad y el matrimonio homosexual? Los más tarados son los que no aceptaban. Los incultos, los que no estudiaron, los más inteligentes, los que sí aceptaban. Es decir, fíjense cómo hasta las estadísticas las manejan para decirte, ¿quieres ser inteligente? Ya sabes la respuesta. ¿Quieres ser del precámbrico, del homo australopithecus? Elige la anterior, pero estás fuera del mundo, te vuelves homofóbico porque no aceptas los nuevos derechos de las minorías. Qué curioso, si los derechos son humanos, no puede haber derechos de minorías. Los derechos humanos son de todos. El color de piel, el color del sexo, eso no es distinto de ser humanos. Deberían ser derechos humanos generales. Derechos humanos de minorías ya indica que hay una ideologización que particulariza, que no admite la verdad del ser humano en su totalidad. Y hay que crear los derechos sexuales y reproductivos para justificar, entre otras cosas, la homosexualidad, el aborto y como derecho universal. Seguimos. Este es un libro de kinder. ¿Qué es lo que mi mamá no me contó? Ahí está el chiquillo con una carita de vivaz, ¿verdad? Síguele. ¿Por qué papá y mamá? Fíjense qué aspecto da del papá. Síguele. Y mamá se encierran en su dormitorio. Síguele. Y papá y mamá no me dijeron la verdad por qué algunas mujeres prefieren enamorarse de otras mujeres. Mi papá miente, mi mamá miente porque no me dice la verdad. Y empiezan a los chiquillos a enfrentarlos con los papás para que se rebelen en contra de sus padres. Antes no era muy común que los hijos se rebelaran con los padres. Hoy lo vemos desde los 7, 8 años, ya con una rebeldía, como si conocieran el mundo. ¿Esto es natural o es educativo? Es educativo. A los chiquillos los separan de los papás, que son los que más quieren a sus hijos, para manipularlos. Tú llegas con una gallina que tiene sus polluelos y quieres agarrar un polluelo para quitarle las plumas. ¿Qué hace la gallina? Pues se te va y te pica. Defiende a sus hijos, una leona a sus cachorros. Un papá, la mamá, por sus hijos dan su vida. Pero si los peleas, ya los separaste, ya puedes hacer del indefenso lo que quieras. Y eso es una educación que nos están dando. Peleate con tu papá, con tu mamá, no te quieren, nomás te quieren tener así, no te dejan, para que nosotros te digamos cómo debes comportarte en libertad. Y nosotros te vamos a decir qué es lo bueno. Y fíjense cómo esto no es de una familia o dos, es de una educación social que estamos recibiendo, y por eso los fenómenos se van multiplicando. Repito, antes el adolescente medio se peleaba con su papá a los 13, 14 años, duraba una semana, 2 semanas, un mes, pero luego se reconciliaba, pues es su familia. Hoy, desde los 7, 8 años, a los 40, 45 todavía no se reconcilian. ¿Por qué? Porque es una educación implantada de una manera tan efectiva que uno dice, ¿cómo le hacen para de veras darnos una educación estandarizada y también programada? Seguimos. Este es un texto que elaboran hace 2 años en nuestro país.
lo hizo el yerno de Elba, ya saben cuál Elba, y en este libro nunca habla de matrimonio, es de educación sexual, pero nunca habla de matrimonio, no se menciona la labor de los papás y no se habla nunca de trascendencia. Vivimos en un estado laico, claro, no estamos pidiendo que se hable de Dios, pero el ser humano tiene un espíritu y el espíritu nos hace ansiar ideales altos. Seguimos. Ahí dice, el género son roles que se pueden ser revisados y cambiados según las culturas. Recordemos que el género es construcción social. Y más abajo dice, estamos determinados a pertenecer a un otro sexo, pero no estamos obligados a cumplir los roles en nuestra sociedad. Y ahí en el dibujito pone una mujer y un varón y dice, cerebro igual, corazón igual, piernas igual, hígado igual, genitales diferentes, pero eso se puede arreglar con una operación. Entonces tú puedes cambiar de género. Seguimos. La masturbación en todas las personas, así lo dice el libro, la masturbación en todas las personas, incluyendo niños y niñas y adolescentes, es totalmente natural y segura. Se los dicen desde las etapas primeras de la educación formal. Recordemos que, bueno, busquen qué es la masturbación desde el punto de vista, no desde el punto de vista moral, desde el punto de vista fisiológico, y una buena antropología dará la respuesta. Recordemos que muchos psicólogos nuestros la favorecen, pero porque dan una antropología muy reductiva, y una persona que permanece en las primeras etapas de la adolescencia no crece, y este es un problema que está creciendo. Permanecemos en una primera etapa de la adolescencia, la masturbación se prolonga y por eso cuando queremos dar respuestas maduras no somos capaces. Oye, un trabajo, ¿cuánto va a durar? 20 años, es que no sé si sea capaz. Oye, esta vocación, ¿cuánto dura? Para toda la vida, es que no sé si pueda. Oye, y ahí andamos de chapulines brincando de un estudio a otro, de un trabajo a otro, de un amigo a otro, de un novio a otro, de una esposa a otra, porque no tenemos una estabilidad. Y eso es un aspecto afectivo que cuando los afectos se educan, puedes dar decisiones maduras y estables. Cuando no se educan los afectos, somos inestables. Y es un gran problema que esta educación nos está dejando. Seguimos. ¿Cuáles son las estrategias para implantar esta ideología? Primero, convertir la planificación familiar en un componente de salud pública. Sabemos que en todos los medios de salud nos dan la cartilla de planificación familiar. Y entonces ahí nos obligan. La otra vez, una señora me decía, oiga padre, ya llevo 3 hijos y el médico me dice que me tengo que ligar, que si no ya no me atiende. Pero viene mal no, estoy bien, pero es que me dicen así, y fíjense cómo el autoritarismo, esto no es que te dialogue contigo en la verdad, es un autoritarismo como el nazismo, como el marxismo, te ponen la bota y te mueves, te la aprietan y te ahogan. Si te disciplinas, te dicen que estás bien, y fíjense cómo esto se extiende. Antes las mujeres trabajaban mucho, comían muy mal, y daban a luz 10, 12 hijos de manera natural. Hoy, que el trabajo ya no es tan pesado, que hay complementos alimenticios, que hay esto, que hay la medicina que ha avanzado un enorme, hoy todas las mujeres dan a luz por cesárea. ¿Por qué todas a cesárea? Y al tercer parto ya les dicen ya no tenga más hijos porque está en riesgo. ¿Por qué ya casi ninguna da en parto natural? Y luego vemos los precios. Parto natural al hospital medio, 6,000 pesos, cesárea 9,000. Pues al médico, voy a trabajar más en un parto natural, gano menos, a todas las programo en cesárea. Las lastimo, a veces sin que se ocupe, porque es una herida. Y eso ya se extendió como cultura, porque viene de aquí. Y al tercer parto te dicen, ya está en riesgo, tiene preeclampsia, tiene sabe qué, que se le... y inventan un montón de términos médicos, asustan. ¿Y qué prefiere? Y ya... No tengas hijos, en otras palabras es, ya no tengan hijos, porque los hijos son contaminación para el mundo y ahora vivimos en tiempos ecológicos. Hay que elaborar leyes que faciliten el divorcio y hay que crear ONGs que favorezcan la perspectiva de género. Aquí traigo un informe de toda la perspectiva de género que se está desarrollando en nuestro país, pero no solamente en el nuestro. Lo podemos ver en Portugal, lo podemos ver en Chile, en Argentina, en Brasil, en donde quiera. Perspectiva de género, píldora del día después, renta de úteros, divorcio express, transversalidad de perspectiva de género, condones a todos, homosexualidad y adopción, etcétera. Esto es un programa
internacional que si no lo asumes, no te damos ayudas internacionales. Así nos lo dijo el cardenal Bertone en México en el 2009. Dice, en la ONU hay mucha corrupción, porque cuando se van a implementar todos estos programas, a los países les dice, mira, Haití, te vamos a dar 5,000 millones de dólares para tu reconstrucción, estás muy necesitado, aparentemente etiquetados para reconstrucción, pero vas a destinar 3,500 para estos programas de salud reproductiva sexual y los otros sí los puedes destinar a reconstrucción. Y así lo hacen, y así lo hacen. Y todos aparentemente votan como si fuera una cosa muy buena para el mundo, cuando en el fondo está destruyendo a la humanidad. ¿Qué va a pasar? Ya lo estamos viendo en los países ricos, que esta ideología la asumieron antes que nosotros, a nosotros nos están poniendo a chaleco. ¿Qué va a pasar con el invierno demográfico? Y ya lo estamos viviendo en ciertos países, y la crisis de 2009 económica se debió en gran parte a eso. ¿Cuántas crisis más vamos a vivir? Porque precisamente como humanidad no estamos haciendo las cosas del todo correctas. Si nos destruimos a nosotros mismos, primero en el amor, la familia nos da amor. Segundo, en la misma vivencia física, te matan por cualquier cosa, desde chiquito hasta grande, pues ¿qué va a quedar de nosotros? Vamos a tener puros Iron Man o puros iRobot, como salió el negrito ese en una película. Seguimos. Hay que hacer obligatoria la educación sexual en las escuelas con el así llamado método de inclusión, donde se sacan a los papás de los contenidos que se dan en las escuelas. Tu papá, tu mamá, no vengas a preguntar qué le estamos enseñando a tus hijos de educación sexual. Eso nos toca a nosotros. Cuando los papás son los primeros educadores, la escuela es subsidiaria de educación. Y sin embargo aquí el autoritarismo dice, tu papá ya no te metas en tus hijos. Tus hijos son míos en este aspecto, déjamelos. Yo los voy a manipular. Yo les voy a poner la hilacha con el para ver qué quiero que den. Hay que ofrecer educación sexual amplia donde se les enseñe las técnicas del placer. Lo más importante es que alcances el punto máximo, el orgasmo, con posiciones y con juguetes y con esto. Lo más importante es tu físico, no tu espíritu. Y por eso los sex shop, los erectus y todos esos tipos de centros donde lo único que se busca es que tú alcances tu placer sexual, independientemente si al otro lo ves o no lo ves como cosa o como persona, eso se distribuye y no hay ningún problema. Todo eso se presenta como modernidad, como viva la libertad, eso nos hace mucho bien. Entre más libres, más felices somos, pero es una falacia, una falacia. Y a tus papás no les comentes nada porque ellos son de otra era, ellos no te van a entender, cortan con toda educación e influencia familiar. Hay que hacer talleres lúdicos para que los niños se inclinen a la homosexualidad. Desde chiquillos los hacen que tengan contacto con los genitales para que en un momento de recreo por ahí se busquen su rinconcito. Pues si ya perdieron el respeto y el pudor, pues ya la práctica está fácil. Seguimos. Obama tuvo muchos problemas en Estados Unidos porque quiso imponer la ley de que en los hospitales, incluso católicos, se hicieran abortos y se hicieran salpingoclasias y vasectomías y todo eso, y protestaron algunos hospitales contra eso. Fíjense, el país de las libertades no te da chance de objeción de conciencia. La dictadura dice, o entras, o te hacemos entrar, si no quedas fuera del mundo. Recordemos que de recién entrado Obama al poder le dieron el premio internacional, el premio Nobel de la Paz, si no había hecho nada. Pues no había hecho nada, porque anunció desde su campaña que iba a liberar muchos fondos para llevar adelante toda esta agenda de abortos, de esto, de condones, toda la educación sexual que la ONU lo anunció y entonces ya lo hicieron un rey. ¿Quién critica a Obama? Nadie. Es el hombre más guapo, el mejor vestido, el más alegre, el más inteligente, porque todo el que promueve toda esta ideología se muestra. Elton John, Ricky Martin, todos esos son los mejores del mundo. En cambio, quien ataque, aunque sea con argumentos de verdad esto, inmediatamente se le echan los carros encima. ¿Por qué? Porque es homofóbico, porque es decimonónico, es medieval, no quiere el progreso del mundo. Pero es un diálogo si es diálogo de verdad, trátalo como verdad, no denostes al otro cuando no has oído sus argumentos. En cambio aquí no hay espacio al diálogo en cuanto a la verdad. La imposición te dice, como los caballos de las calandrias, tú tienes que ver nomás esto y no veas para otro lado. Y así es
el autoritarismo de esto. Seguimos. ¿Por qué ha sido tan exitosa esta educación? Primero, porque promueve el relativismo. Aquí nadie se pelea. Tú vives bien así, vive así. Tú te quieres morir así, muérete así. Tú eres, aquí cada quien es. Segundo, basa la ética en una construcción autónoma de los así llamados derechos, pero releídos. Por eso es tan bonita. Se habla mucho de derechos, que eso la hace muy atractiva. Pero recordemos que todo derecho lleva en contraparte una obligación. Es como, por ejemplo, tú llevas un carro y tu carro lo inclinas a la derecha. Pues cuando la curva esté a la derecha te sirve, pero cuando esté a la izquierda, ocupas también la contraparte. Si tienes un derecho, ¿cuál es tu obligación? Tú tienes el derecho a amar, pero el amar llena sus consecuencias. Estás dispuesto a asumirlas y eso te va haciendo equilibrado. Pero si nomás se basa en los derechos y no en las obligaciones, te echan a perder como persona. También promueven una total indiferencia hacia el bien y hacia el mal. Ya no hay una clara diferencia qué es bien, qué es mal. Todo más o menos, todo es gris. No hay blancos ni negros, todo es gris. Y pues eso no está bien. Lo que es verdad nos hace libres, lo que es mentira nos lleva a la muerte. Y eso no por razones morales y teológicas, sino por razones humanas. Seguimos. ¿Qué fenómenos produce esta educación? El egoísmo. Cuando había otra educación, era fácilmente compartir. Tú ibas con tus papás, de casado llevabas que los chicharrones, que las tortillas, que llevabas esto y compartías. En cambio, con esta educación nos hacen tremendamente egoístas. Difícilmente compartimos, incluso con los nuestros, lo que tenemos, lo que somos. Mío, mi sueldo, mis carros, mi tiempo. Y eso, ¿cómo nos ha dividido? Tengo que tener mi televisión, mi celular, mi carro, y no puedo compartir ni con mi hermano una blusa, ni con mi hermano un zapato, todo mío. ¿Y cuántos pleitos se generan por eso? Y por eso los papás, para evitar pleitos, a cada uno le compran todo individual. ¿Y dónde quedó el aspecto de familia? Hay que educarnos en que somos sociales. Ubi homo, dice un dicho del derecho romano, ubi homo ibi societas. Donde está un hombre, ahí se debe crear solidaridad, sociedad. También la ruptura de los papás, ya lo dijimos, y la confidencialidad de esto. Seguimos. Se promueve, o las consecuencias de esta educación es un sexo casual y conductas sexuales de alto riesgo, debido al supuesto derecho del placer. Si solamente somos cuerpo, tenemos derecho al placer. Entonces, tú puedes tener sexo con quien quiera y casual. Ahí en México, que llevan muy aventajada esta ideología, ya existe el famoso dicho del vagón del amor. Ya saben los jóvenes que el último vagón del tren puede ser para ir juntarte con alguien. ¿Traes ganas? Con quien sea, ahí hay voluntarios y voluntarias. Mientras van de la raza a insurgentes o a indios verdes, ahí se desvisten y adiós, ¿cómo te llamabas? No importa. Tú nomás llevando tu condón, no hay ningún problema. Antes, me refiero a hace 30 años, cuando alguien veía un anillo de casado, es casado y le recuerdo cierto respeto, es casada. Hoy ya no. Hoy con la educación que nos metieron, lobos feroces que agobian a la presa y cae o caerá. Y ya se hizo común. A veces por sacar poquito dinero, a veces por esto, a veces por falsas confesiones, pero el sexo casual ya es una educación difundida. Y también la mentira sobre la supuesta eficacia de los preservativos. Seguimos. El matrimonio temporal gana adeptos. Una nota del informador de una ley que se cambió en el DF. El matrimonio es solamente para 2 años, a los 2 años se acaba. Si quieres renovar, tienes que volver a hacer el trámite. Así, ya es ley, no crean que estoy echando mentiras. Y luego lo curioso, especialista en sexología, Juan Luis Álvarez. ¿Quién es? Pues sabrá Dios. Lo importante es que es un especialista para que tú no tengas que pensar, él pensó por ti. Considera que la temporalidad del matrimonio puede ser benéfica siempre y cuando la pareja no adquiera compromiso de hijos. Yo cuando vi esta nota me pregunté, ¿por qué esta ley, cuando el matrimonio libre es tan difundido ya? Y la respuesta que yo me doy, no sé si ustedes piensen otra, porque algunas gentes todavía quieren tener la experiencia de la foto, el vestido largo, el pingüinito, el padrino, la fiesta. Entonces, pues vamos dándole un gusto, que tenga su esposa de 1 año, de 2 años el esposo, y luego que cambie. En otras palabras, pues una prostitución legal.
¿Por qué? Porque eso produce. Tú ten un compañero de un año y al rato lo cambias. Te va a costar menos que si vas a un table. En el table te cuesta 3, 4, 5 mil pesos. Aquí te va a costar el trámite 500 pesos, más barato. Es lo mismo, pero más barato. Pero fíjense cómo van ideando leyes. Lo más importante es acabar con el amor familiar, que es el que genera seres humanos firmes, fuertes, seres humanos que pueden dar respuesta a un cambio. Un papá de familia, cuando ama a su familia, dice, por mi familia soy capaz de todo. Pero si no tienes familia, ¿por qué vas a luchar? Por nada. Te dejas arrastrar como una hoja de otoño. Y por eso los vicios crecen tanto, porque no tenemos un amor que nos consolide, que nos identifique. Por eso es lo mismo si me drogo con cocaína y si luego le pongo éxtasis y si luego le pongo esto. Nadie me quiere, no quiero a nadie. Si me voy, mejor. En el fondo estamos cayendo en ese nihilismo que ya Nietzsche anunciaba en su famosa obra y que le llamaba el huésped más inquietante. Seguimos. Qué curioso, fíjense cómo somos una sociedad hipócrita. Es prohibido vender alcohol a menores de 18 años, seguimos. Pero qué curioso, los derechos sexuales y reproductivos los puedes tener desde los 10 años. Tú puedes, niña de 14 años, hacerte un aborto sin que tus papás sepan y no pasa nada y por ley te defendemos. Qué curioso. En Estados Unidos, menos de 21 años creo, menos de 18 años no puedes ir al dentista, pero de 14 años sí puedes ir a las clínicas abortivas y hacerte un aborto. Si a veces el esperma humano pasa en algunos condones por el tipo de material, porque se agrietaron, porque no se lo pusieron bien, ¿cuánto riesgo hay cuando una persona tiene SIDA? Y de esto no se dice nada. Nomás nos dicen, ley pitagórica, matemática, ponte condón y no pasa nada, cuando no es cierto. No es cierto. Por eso el virus del SIDA cada vez más crece y no se da un peso para atender problemas de enfermedad de transmisión sexual. Se gasta en abortos y te lo dan, se gasta en publicidad, en condones, pero que te ayuden a sanar de tus males físicos, eso no se da porque en el fondo no se quiere la vida de la persona, su salud, sino que entre en una cultura de muerte para que precisamente no tenga vida y sea fácilmente manipulable. Ahí está, lo que está en rojo. Esto es de la cartilla de salud. Si la usuaria desea cambio de método anticonceptivo, refuércese la consejería. En otras palabras, si la mujer quiere dejar el DIU, esto, aquello, lávale el cerebro con otra cosa. Es como cuando vas al celular, ya quiero dejar el plan y te encasutan con otro plan y te lo vuelven 18 meses y si no penalidades. Y ahí estamos ya cautivos. Lo uses o no lo uses, así también aquí. Si alguien quiere dejar el método, refuércese la consejería, es decir, lávale el cerebro de otra manera, pero que siga no teniendo hijos y llevando una vida sexual libre. Sarkozy, cuando era presidente de Francia, se opuso a la eutanasia. Hollande, el que está ahorita seguramente va a entrar, porque ya lo que no admitió Sarkozy ya lo está metiendo este. Y entonces las campañas en favor de la eutanasia hicieron este sarcasmo, lo sacaron en un periódico y la asociación se llama Asociación para el Derecho de Morir Dignamente, pero en el fondo es la eutanasia. Esto está cada vez más fuerte y lo van a hacer porque lo están haciendo porque no hay reacción de la sociedad y si no hay reacción nos lo van a ir metiendo tranquilamente. Te ponen una película donde qué bonito, en vez de que sufra esto, aquello, nos van bajando el sentimiento y después fácilmente lo meten. Bibliografía. Kimberly Kahn escribió ese libro, ojalá que algún día lo tengan, muy bonito. Era una mujer protestante junto con su esposo, se convirtieron al catolicismo, eran teólogos y escribieron ese libro. Segundo, Jorge Scala, que ya les mostré, la multinacional de la muerte, la IPPF, cómo lleva adelante toda esta ideología en el mundo. Juan Pablo II escribió en el 95 el Evangelio de la Vida, interesantísimo. Pero lo escribió el mismo año que la ONU agarró la ideología de género. Si lo hubiera actualizado, imagínense qué bonito documento hubiera sacado. Richard Cohen es un judío homosexual, psicólogo excepcional, como escribe este libro, y habla lo que ya nos decía Rubén, que la homosexualidad no es una cuestión natural, que el homosexual no vive feliz, siempre trae un sufrimiento muy fuerte, y porque no es natural. Y él ha ayudado a muchos a salir de esta situación. Claro, los lobby gays lo traen bien apaleado, pero él ha sido muy valiente, es un hombre muy inteligente y ese libro es excepcional. No es religioso, es de un psicólogo que vivió en esos ambientes. Seguimos.
Joaquín Irala, en un librito muy chiquito, habla sobre la homosexualidad. Los esposos Nicolosi, una guía para los padres sobre cómo prevenir la homosexualidad. Ellos son gringos de origen italiano. Yo escribí un libro que se llama ¿A dónde conduce la ideología de género?, donde más o menos expongo en 4 capítulos esta situación. Lucheta Scarafia escribió un artículo muy interesante en La Casa de la Utopía de la Igualdad, que apareció en el Observatorio Romano. Una teóloga brasileña, es feminista, pero no feminista radical, sino feminista bien, muy intelectual la mujer, escribió un libro muy interesante que se llama La mujer espacio de salvación, María Teresa Porchile Santizo. Y Edith Stein, esta mujer judía, que era fenomenóloga con Husserl en el sur de Alemania, que después se hizo católica y después se hizo monjita y ahora santa, escribió un libro excepcional desde el punto de vista filosófico sobre la mujer. Si algún día tienen oportunidad de oír una mujer reflexionando sobre la mujer como naturaleza humana, lean este libro de Edith Stein, publicado en Madrid, 1999. ¿Seguimos? Seguimos. Este libro lo escribió un filósofo ateo italiano, donde presenta algunas características de esa sociedad en la cual estamos educados. Él describe Italia, pero vean lo que dice de Italia, lo podemos ver en Estados Unidos, en Brasil, en México, porque es la educación que estamos recibiendo. Primero, pobreza de valores. Ya no interesan los valores humanos que otros tiempos interesaban. Segundo, desinterés por la escuela. Ya no hay interés por la escuela. Por eso los sicarios fácilmente tienen siempre gente para renovar, porque ya no queremos estudiar. Tercero, analfabetismo emotivo. Ya no sabemos hablar de nuestros sentimientos, porque ahora con los aparatos electrónicos ya no somos capaces de decir cómo me siento. Ya nomás pataleo cuando estoy enojado y impulsivo cuando tengo mucho gusto. Falta de vergüenza, de pudor. Hoy entrevistan a los que matan y con qué tranquilidad dicen, no, pues sí, llegamos y la agarré y con el cuchillo le hice así, pero con qué tranquilidad. ¿Dónde quedó aquella vergüenza de...? Pues, ahora no, con una tranquilidad. Y eso se va generalizando. Antes reprobabas en la escuela y te daba mucha vergüenza. Hoy reprobé, pues está bien. Fuimos 80%, qué bueno. La seducción de la droga no solamente es en Estados Unidos, no solamente es en todo el mundo. Es decir, es una educación que nos está dando. El homicidio sin razones, sentimientos suicidas. Cada vez más queremos arreglar los problemas que no podemos resolver con suicidarnos. Violencia en los estadios. Ya no es ir a ver el deporte por el deporte, es ir a aflorar toda esa violencia que ya traemos y desquitarnos con el equipo contrario. Que si soy de Chivas le prendo la camisa del Atlas y nos agarramos a pedradas afuera. Que si doy del Barcelona a los madridistas les echo la grande y les... Eso se generalizó en todo el mundo. Los hooligans, parecía que nomás era en Inglaterra, pero ahora los hooligans estamos en todo el mundo. Y la depresión, el mal que está produciendo esta educación y este ritmo de vida en el cual estamos inmersos. Las consecuencias de la educación que estamos recibiendo, ¿qué vamos a hacer ante eso? O seguimos en el mismo ritmo o podemos reaccionar de una manera más humana. El que es creyente, más humana con fe. El que es practicante, más humana con fe y apoyado en la fuerza que dan los sacramentos. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.